Continuamos con nuestro repertorio de aperturas abiertas, Defensa Petrov, donde las negras juegan el sólido alfil E7 y en esta ocasión es la parte número 9. Las blancas, como siempre, comienzan con el avance E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E5, D4, D5, alfil D3, alfil E2, enroque, caballo C6, C4, caballo B4. Ahora, ante la intención de las negras de cambiar el alfil, el blanco retrocede con alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, torre E1 y ahora las negras juegan en lugar de torre E8 como habíamos visto anteriormente o D por C4, alfil E6, etcétera, juegan alfil F6, a lo que el blanco responde con el desarrollo alfil F4 y el negro tiene aquí tres posibilidades. La línea principal es la profiláctica torre C8, con la idea de capturar en D5 en caso de que las blancas capturen C por D5. La otra línea contra alfil F4 es D por C4, que estudiaremos más adelante, o de lo contrario, el salto caballo A5, que igualmente analizaremos posteriormente. Contra alfil F4, la peor jugada o de valor dudoso es caballo E7, que no es recomendable, ya que ahora las blancas pueden responder con dama B3 presionando o atacando directamente el peón de B7, que es defendido con B6. Este movimiento B6, como veremos, no es preferible. Lo mejor es torre B8 y ahora con alfil E5 las blancas mantienen una ligera ventaja. Pero a pesar de todo, merecía esta continuación la pena porque las negras no debilitan la casilla C6 como en la variante B6, a lo que el blanco responde con C por D5, caballo por D5, alfil E5, alfil G4. Ahora, hubiera sido preferible, en lugar de este alfil G4, para las negras, el reforzamiento de la casilla D5 con C6, aunque después de C4, caballo C7 y alfil D3, las blancas mantienen en ligera ventaja. Han logrado algunos avances en el centro, tienen un mayor espacio central después de haber avanzado su peón a C4 y establecer posteriormente, como veremos, un caballo en E5, pero la posición de las negras sigue siendo sólida. Continuamos con la línea después de alfil E5, alfil G4, a lo que el blanco responde con torre de A D1, alfil E7, de valor dudoso. Ahora seguimos con H3, alfil H5, G4, una jugada buena, alfil G6 y alfil G3, con una clara ventaja del blanco en una partida que se presentó entre Kasparov y Sokolov en Sarajevo en el año 2000. El blanco tiene una gran ventaja, como decíamos. La aparición del caballo blanco en E5 será de un desagrado tremendo para las negras debido a la débil casilla C6 producto del avance B6. Y además expone el alfil de G6 que, de cambiarse, las blancas obtendrían la pareja de alfiles que es ventajoso en este tipo de posiciones.
Así que continuamos con la línea después de alfil F4 con torre C8, donde el blanco continúa con C por D5, dama por D5, caballo D2 y dama D7. Aquí debemos señalar que contra caballo D2 sería un error caballo por D4, que no funciona debido a alfil C4, dama D7, C por D4, dama por D4 y dama F3, con lo cual la ventaja del blanco es amplia, prácticamente ganadora. Contra caballo D2, torre F8, que se ha intentado o se jugó en una partida entre Sorge y Kasparov en Praga en el año 2002. Y ahora las blancas tenían que jugar en este punto caballo F1, que es una jugada interesante, con lo que las piezas negras en el centro están bastante incómodas. Las blancas tienen cierta iniciativa. Continuamos después de caballo D2, dama D7 con caballo B3, con la idea de instalarse en C5. Si las blancas no pueden lograr ese movimiento de caballo C5 debido a que las negras jueguen B6, esto debilitaría considerablemente su ala de dama. Por eso ellas deciden torre C a E8 y contra el salto caballo C5 defender B7 con dama B8. A esto las blancas responden con dama A4, A5, alfil F3. Ya están amenazando capturar el peón de B7 con el caballo para retomar posteriormente en C6 con el alfil. Las negras responden con torre 1 jaque, torre por E1, caballo D8 para evitar dicho ataque a B7. A esto sigue caballo E4. Las blancas continúan ampliando su iniciativa. Ahora alfil por E4. Con esto las negras ceden su pareja de alfiles para evitar que este caballo sea tan peligroso y además impedir que le capturen el peón de A5. Con eso, por esa razón es que ellas ceden su pareja de alfiles, pero después de torre por E4 las blancas tienen cierta ventaja gracias a sus dos alfiles en una partida entre Chirov y Kramnik en la ciudad de Monte Carlo en el año 1999. Ahora pasaremos a estudiar otra línea dentro de este vídeo, donde veremos otra continuación. Después de la jugada 14 alfil F4 tras los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6, C4, caballo B4, alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, torre E1, alfil F6 y alfil F4, ahora las negras juegan la captura D por C4, a lo que el blanco responde con la retoma de dicho peón con alfil por F4 y el negro dama D7. Las negras también en este momento han intentado en lugar de dama D7, caballo A5, alfil A2, C5 y caballo E5. Esto es lo que se ha jugado en esta línea, pero también otra posibilidad en lugar de caballo E5 es alfil E5 y después de C por D4, C por D4. Las blancas tienen un poderoso peón central pasado y un alfil fuerte en la casilla A2, pero la posición de las negras es bastante sólida. Por eso intentan en esta línea caballo E5,
a lo que el negro responde con la captura C por D4 y C por D4. Las blancas igualmente tienen un fuerte peón en D4 y presión a lo largo de la diagonal A2 F7, donde el alfil es un gran señor. Las negras intentaron jugar activamente en el flanco de dama en la partida Kovaliev y Bode en Dresde en 1994, pero después de torre C8, aquí la continuación caballo C6, caballo por C6, B por C6 y alfil E5 es ligeramente mejor para las blancas, pero una posibilidad preferible para las negras en lugar de torre C8, a lo que el blanco responde con dama A4, A6, torre a C1 y ahora B5 es un error. Preferible es el cambio previo de torre por C1 y alfil por C1, manteniendo el blanco las ventajas que habíamos mencionado de su peón central pasado en D4, que le ofrece buenas posibilidades, así como el señorial alfil de A2, que domina una fuerte diagonal. Tras B5, que debilita considerablemente el ala de dama, sigue la captura o el cambio torre por C8, alfil por C8 y caballo por F7, con lo cual las negras pierden material, toda vez que ahora dama por D4 es respondido con dama por D4, alfil por D4, alfil D6, atacando la torre, que prácticamente no se puede mover de ahí so pena de que la capturen libremente. Después de caballo C4, alfil por C4, B por C4, alfil por F8, rey por F7, torre E4, alfil F6 y torre por C4, las negras quedaron en una posición perdida. Por esa razón, seguimos con la línea en el movimiento 15, dama D7, a lo que el blanco respondió con caballo G5. Las blancas también podían pensar en responder en lugar de ese movimiento con la ubicación de la torre en A2, con la idea de doblar las mismas a lo largo de la columna E. Pero seguimos con caballo G5, una jugada de ataque que las negras respondieron con alfil por G5. En lugar de alfil por G5, pueden intentar caballo A5, o se ha intentado caballo A5 para molestar al alfil de C4, que se retira a alfil A2. Sigue H6, caballo E4, alfil E7, dama H5. Las negras ahora tienen que cambiar uno de sus alfiles de todos modos, probablemente de casillas blancas, ya que después de caballo C6, el blanco tiene el golpe alfil por H6. Esto ocurrió en una partida de Al-Sayed y Ahmad en Beirut en el año 2000. Y las negras no pueden capturar el alfil porque después de G por H6 sigue dama por H6 y no hay defensa contra la transferencia de la torre a lo largo de la tercera fila con torre E3 y torre G3, una posición completamente perdida donde el alfil de A2 influye considerablemente en el ataque. Luego de alfil por G5 continuó alfil por G5, torre F, E8, dama F3, caballo A5, alfil A2 y C6. Y ahora, después de C4 en la partida Stephenson-Torfinson en Reykjavik en el año 2001, las blancas tienen una ventaja considerable debido a sus dos alfiles muy poderosos y un fuerte
peón pasado central o potencial, después de en algunas variantes se produzca el avance D5. Con los dos alfiles y el peón ese pasado, las negras tienen, además del caballo que está aislado en el borde del tablero, una posición considerablemente superior para el primer jugador. Pasemos ahora a otra variante dentro de esta misma defensa, donde las negras juegan caballo A5 luego de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6, C4, caballo B4, alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, torre E1, alfil F6, alfil F4 y ahora, en lugar de las variantes que habíamos visto anteriormente, el negro juega caballo A5, a lo que el primer jugador responde con C por D5, dama por D5, caballo E5. El caballo en esta posición es bastante molesta. Sobre todo puede existir la amenaza de alfil F3, que es bastante incómodo, o también el avance C4. Ambas incómodas para las negras, quienes juegan dama B3, pero el siguiente medio juego sin dama, tras dama por B3, caballo por B3, torre A2, torre F, E8 y alfil C4, las blancas están mejor. Esta jugada, alfil C4, es algo mejor que el atacar el caballo con torre B2, puesto que el caballo se retira a A5, porque en esta línea las negras no están forzadas a cambiar o a ceder la pareja de alfiles, puesto que después de alfil C4 es necesario, debido al ataque doble a la casilla F7 y al caballo, a ceder la pareja de alfiles con alfil por E5, torre de A E2, caballo A5 y alfil D5. Y las blancas tienen los dos alfiles en este final, que va a ser ventajoso para ellos. Ya, aunque ahora en este momento el negro tiene una pieza de ventaja, las blancas la van a recuperar presionando o recapturando el alfil D5, toda vez que está clavado y no puede desplazarse allí. No sería conveniente tampoco esta jugada, porque el alfil se retira a F3 o a A2, manteniendo una ventaja. Por lo tanto, es una posición de ventaja muy amplia y clara para las blancas, que con su pareja de alfiles en este medio juego sin damas van a ser de una gran utilidad para el primer jugador. Esperamos que este vídeo les sea de utilidad para los amantes de esta defensa Petrov y los que se enfrentan a ella con las blancas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!